Saludos cordiales de parte del estudiante Ricardo Sánchez. Me tocó la lección número 6, que el tema tiene reparto de la carga en el compartimento del vehículo. A continuación tenemos como conceptualizaciones, primero la carga, segundo la estiva de la carga. Punto A tenemos correcto el reparto de la carga, el B es distribución incorrecta de la carga, la C, reglas fundamentales del reparto de la carga. La carga. Antes de entrar en materia debemos saber qué es la carga en sí. La carga es el objeto o cosa que vamos a transportar o llevar, ya sea un vehículo liviano, pesado o extra pesado. Aquí tenemos un dato curioso que dice, el demasiado peso sobre el eje de dirección puede hacer pesada la conducción y puede dañar el eje de dirección y las llantas. Esto quiere decir que al nosotros sobrepasar la carga permitida por el vehículo, o sea, por un descuido de nosotros, podemos dañar el vehículo y nosotros mismos vamos a tener dificultades en el tema de conducción. Siguiente, tenemos la estiva de la carga. Las normas generales, las más importantes que pude rescatar, la primera, las cargas que vayan a ser descargadas. En último lugar, se deben colocar al fondo del espacio de la carga. Siguiente, la carga debe colocarse en la parte delantera del espacio de carga, así se evitan los posibles desplazamientos e impactos a la invasión de la cabina en caso de siniestros o frenadas de emergencia. Eso quiere decir cuando son los frenados bruscos, cuando quizás alguien se te cruza o algo, ¿no? Tercero, la carga debe estar distribuida respecto al eje longitud del vehículo, de forma que al ir convenientemente centrada no comprometa su estabilidad. O sea, la carga debe ir en el centro prácticamente para que, no pierda estabilidad, o sea, no pierda equilibrio. Siguiente, tenemos las cargas más pesadas deben colocarse en la parte más baja posible del vehículo para mejorar su estabilidad. Imagino que debe ser para el contrapeso. Siguiente, tenemos la estiva de la carga. No deben cargarse conjuntamente cargas que puedan perjudicarse entre sí, tales como materiales humedecidos con aquellas que se vean afectadas por la humedad o productos que generen olores con los que vayan afectados por estos. Algunos ejemplos: 1. El exceder el máximo peso bruto vehicular ni los pesos máximos por eje. Segundo, no alterar o incluso optimizar la estabilidad del vehículo. Distribuir la mercancía para que las operaciones de carga y descarga sean lo más ágiles y seguras posible. Aprovechar al máximo la capacidad de carga del camión y proteger las mercancías transportadas. Aquí en este punto vemos algunos tips para hacer rápido la descarga, para que llegue la mercancía segura y respetando obviamente los límites y espacios permitidos tanto por el vehículo y también por seguridad de uno. A continuación tenemos el correcto reparto. El correcto reparto de la carga sobre el compartimento destinado para el efectivo influye de manera directa en mayor seguridad y un mejor rendimiento. La distribución incorrecta del reparto sería: la distribución incorrecta de la carga sobre el compartimento disminuye la estabilidad y maniobra el vehículo e incrementa el riesgo siniestro. Esto quiere decir que al nosotros colocar mal una carga, podemos provocar, qué sé yo, un ejemplo, en una curva, como la mayoría está concentrada en un lado, que justamente es el lado de la curva, podemos hacer que se tire todo el peso y se vire, ¿no?, el vehículo, como por así decirlo. Siguiente, aquí tenemos una representación gráfica de cómo tenemos que poner en sí la carga. Vemos en el primer auto que dice colocación incorrecta.
Esta es la incorrecta. Se puede arquear el bastidor, sobrecarga las ruedas delanteras, las desgasta y agorrante de la dirección. Esto quiere decir que a nosotros colocar la carga cerca de la cabina, podemos dañar el bastidor. Bueno, estoy investigando un poco y es algo que queda por ahí mismo ese lugar, aún no vemos mecánica. Y imagino que también una frenada a raya, estuve investigando también que el peso se duplica, por así decirlo, por la velocidad y por la presión de la frenada o el impacto. La colocación correcta sería al final del vehículo y no parada, o sea, no de forma vertical, sino horizontal, acostada. Y obviamente bien sujeta a la base, ¿no? Como siguiente ejemplo también tenemos la representación gráfica de colocación correcta de la carga. Aquí podemos ver, como les decía anteriormente, la incorrecta. Se puede arquear el bastidor, sobrecargar las ruedas traseras, desgastándolas en exceso. Aquí vemos que la carga está de forma vertical, se podría decir parada. La forma correcta sería colocar la carga algo adelantado respecto al eje posterior de la carga, mayor dimensión sobre la caja. O sea, no tanto ni al filo, o sea, al final de la plataforma, sino que vaya tanto al eje de las llantas, para que en sí no haga mucho contrapeso tampoco. Siguiente ejemplo. Tenemos asimismo una imagen incorrecta como llevar. Dice, la frenada desigual, desgaste desigual de ruedas, ballestas y amortiguadores, peligro de patinazo. Claro, al llevar una carga no en el centro, en el eje, sino de un lado, desgastamos obviamente más un lado del vehículo. Como es ahí, las ruedas, se come las llantas, del peso, los amortiguadores se esfuerzan más de lo que deberían, porque deberían de compartir un balance entre el peso ahí. La forma correcta sería, como vemos la imagen de un lado, que la carga debería de ir en el centro, no tanto ni al filo, sino un poco tirado al eje. Así es, compañeros. Como siguiente tenemos reglas fundamentales del reparto de la carga. Primer punto, la carga debe estar dispuesta de forma que no disminuya ni obstaculice el campo de visión del conductor del vehículo. Esto quiere decir que la carga no debe obstaculizar la visión del chofer. La 2 dice, la carga debe estar repartida uniformemente en función de su forma y de su peso. O sea, debe ir bien colocado ordenadamente, en pocas palabras. Número 3, la carga debe estar soportada contra la pared delantera del cajón del vehículo para evitar su desplazamiento o accidente. Número 4, la carga debe distribuirse después de cada descarga parcial. Creo que son muy claros los tips que están aquí. Y bueno, a continuación un pequeño video para que tengan una pequeña idea. Tu profesionalidad es seguridad para todos. Las consecuencias de un accidente se agravan cuando están implicados una furgoneta o un camión, porque si hay un sitio donde de verdad el tamaño sí importa, es en la carretera. Resulta evidente que cuanto mayor es el vehículo, más víctimas y daños pueden producir. Solo en 2012 se produjeron más de 11.000 accidentes con víctimas en los que estuvieron implicados camiones o furgonetas. Y es que conducir una furgoneta o camión no es igual que conducir un turismo. El comportamiento dinámico es diferente, sobre todo cuando van cargados. En una furgoneta o camión, al tener mayor altura, el centro de gravedad es más alto, lo que la hace más inestable y sensible a vientos o movimientos laterales.
Por eso una velocidad inadecuada puede provocar fácilmente un accidente por salida de vía o vuelco, especialmente al tomar una curva, ya que la fuerza centrífuga tiene tendencia a desplazar la carga hacia el exterior. Esta tendencia aumenta cuanto más cerrada es la curva, mayor la masa de la carga y superior la velocidad. La mayor masa de una furgoneta hace que debamos ampliar la distancia de seguridad para poder detenerla a tiempo ante cualquier imprevisto. Además, el acondicionamiento de la carga es fundamental. Debe estar sujeta de forma que no pueda arrastrar o desplazarse de manera peligrosa ni poner en riesgo la estabilidad del vehículo al hacer variar su centro de gravedad. Lo más adecuado es distribuir la carga uniformemente sobre la superficie de la base para así bajar el centro de gravedad y colocar los objetos de mayor peso sobre la plataforma interior, es decir, entre los dos ejes. Igualmente deberá sujetarse con los dispositivos de amarre adecuados al peso y tamaño de la carga. Es importante recordar también que un objeto único y pesado no debe colocarse nunca en la parte posterior ni a un lado. Así evitaremos desplazamientos de la carga en caso de frenazos, volantazos o accidente. Recordemos que cualquier objeto suelto, por inofensivo que parezca, puede convertirse en un proyectil como consecuencia de la inercia. Algunos ejemplos: si un vehículo circula a 50 km/h serían: una caja de 20 kilos se convierte en una masa de 640 kilos, similar a un toro. Una sandía de 5 kilos multiplica por 30 su peso. Y una brocha de 400 gramos te golpea como un mazo de 13 kilos. Igualmente, la atención a la carretera es clave, especialmente al maniobrar para esquivar un obstáculo o durante el recorrido de una curva. Tu profesionalidad es seguridad para todos, porque tú no vas conduciendo al trabajo. Conducir es tu trabajo. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico. Bueno, creo que el video lo explicó mejor que yo. Y bueno, para terminar tenemos un pequeño glosario que tenía la palabra plataforma. Plataforma quiere decir que es un vehículo de grandes dimensiones que se utiliza para el transporte de mercancías o maquinarias pesadas. Ujú. Bueno, espero que hayan aprendido un poco y no aburrido. Muchas gracias.